Lunes negro, se cayeron las bolsas del mundo. ¿Es momento de comprar dólares? Ahora te cuento. Los nexos del nuevo presidente del Congreso con la difunta tía Goya y demás varones del oro de Madre de Dios. Indecopi le abrió investigación al Banco de Crédito por la reciente caída de Yape. Y Brasil se hará cargo de la Embajada del Perú en Caracas. Empieza la contra. Hola, soy Pablo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el lunes 5 de agosto, desde ayer ya todos sabemos que el Gaby Costa quería centenario. Vamos a arrancar hoy hablando sobre el tema por el que todos me han escrito a preguntarme durante el día. Consulté a un par de fuentes bolseras para poder explicarles. Vamos, se desploman las bolsas del mundo. Ha sido un lunes negro para los mercados globales desde Asia hasta Estados Unidos. La bolsa limeña, por supuesto, también sintió el golpe. ¿Qué pasó? ¿Qué se viene? Esto ha sido la conjunción de tres factores. Voy a tratar de explicarme de la forma más sencilla posible, que es siempre la más útil. Ya me dirán ustedes si lo logro. Ahora sí, el martes el Banco Central de Japón tomó una decisión histórica. Subió su tasa de interés de referencia de 0.1% a 0.25%. Sí, Japón. Y sí, empieza con una decisión así de puntual. ¿Qué pasa? Durante casi 2 décadas las tasas de interés de Japón se habían mantenido en cero o hasta negativas. ¿Qué refleja la tasa de interés? El precio del dinero, o sea, lo que te cuesta prestártelo del banco. Si la tasa está en cero, podríamos decir que el dinero está regalado. Durante años, los inversionistas globales sacaron plata de Japón y la invirtieron en otros países donde las tasas eran mucho más altas. Porque las tasas de referencia también definen cuánto te pagan a ti por tu dinero. Por ejemplo, sacabas plata a 0% en Japón y luego ibas y la invertías en Estados Unidos, donde la tasa de referencia está en 5.25%, o en México, donde está en 11%. ¿Se entiende? Si la moneda japonesa no se aprecia, te estás ganando la diferencia. Mucha gente hizo plata así. A ese jueguito con el dinero y las tasas se le llama carry trade. Duró 17 años hasta este 2024. En marzo, el Banco Central de Japón decidió hacer la primera subida de su tasa de referencia en 17 años, hasta 0.1%. Y el último martes, como ya les dije, decidió hacer otra, esta vez hasta 0.25%. Ahora, ustedes dirán, pero 0.25% igual es bajito. Igual hay diferencia con otros países. Sí, pero los mercados son como personas ansiosas. Se mueven siempre por expectativas o temores de lo que se viene más que de lo que está pasando. Y esta segunda subida en Japón lo que hace es trazar un camino. Las tasas japonesas van a seguir creciendo para combatir la inflación. Los mercados tomaron ese mensaje. Tocó desinvertir para protegerse. Ese fue el primer hachazo para los mercados globales, pero no le explica todo. El segundo golpe llegó el viernes, cuando se publicó un dato clave en Estados Unidos. Solo 114.000 nuevos empleos se crearon en julio en ese país, una cifra mucho menor a la que esperaba el mercado. A su vez, el desempleo subió a 4.3%. Y esto ya sí prendió varias alarmas. ¿Por qué? Pasa que la Fed, el Banco Central de los gringos, ha estado aplicando una política monetaria restrictiva. Es decir, subió las tasas de interés para controlar la inflación que se desbordó en todo el mundo en los últimos años. Aquí en Perú también lo sufrimos. Y la ha logrado controlar. La inflación en Estados Unidos está hoy bajo control. Pero ¿qué toca ahora? Que la Fed empiece a bajar con cuidado su tasa, que como ya les dije está por encima del 5%. Y ahí el tema. Cuando tú subes las tasas para controlar la inflación, el efecto colateral es que desaceleras la economía. ¿Por qué? Porque el dinero cuesta más, por ende circula menos. Es un juego bien finito el que los banqueros centrales tienen que hacer para salir airosos en los dos frentes. La economía de Estados Unidos venía mostrando signos saludables de resiliencia ante las tasas altas en los últimos trimestres. Los números macro venían bien, hasta este dato del empleo de julio. ¿Por qué preocupó tanto ese dato a los inversionistas? Como ya les dije, por ansiedad sobre el futuro. Lo ven como un posible signo de que la subida de tasas habría sido demasiado para la economía norteamericana. ¿Me dejo entender? O sea, temen que el dato del empleo de julio, junto a las menores ventas esperadas para los próximos trimestres en empresas no tecnológicas tipo Starbucks, sean un augurio de que a la Fed se le ha pasado la mano con el alza de tasas. Y que eso que llaman soft landing o normalización suave de la economía no ocurra, sino que más bien el frenazo sea brusco. ¿Qué sería un frenazo brusco? Que en los próximos meses Estados Unidos entre en recesión. Si las tasas
tasas se mantienen altas mucho tiempo más, la lentitud en la contratación podría convertirse en despidos masivos. Como les dije, es un juego bien finito. Por eso van a ver ahora que los mercados están a la espera de que la Fed se apure en bajar su tasa. En su última reunión anticiparon que la bajarían en septiembre, pero eso podría ser demasiado tarde para la actividad económica. Así que ahora varios especialistas dicen que podría verse obligada a hacer un recorte de emergencia antes de esa fecha. El caso es que ahora todos esperan que la Fed baje su tasa lo más rápido posible para que le dé aire a la economía norteamericana. Pero cuando la baje, ¿saben qué va a pasar? Que va a quedar más chiquita la diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la de Japón. Y esa expectativa le genera ansiedad a los inversionistas que hacen el carry trade que les contaba hace un ratito. Así que por angas o por mangas, el dato gringo del empleo de julio fue el segundo gran golpe para los mercados globales. Cuando la bolsa japonesa abrió en su lunes, que es domingo para nosotros, la cosa se vio clarita. El índice Nikkei 225 cayó 12%, su peor bajón desde los 80, y la cosa se extendió como un virus hacia Estados Unidos cuando ya se hizo lunes de este lado del mundo. Los principales índices gringos, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, cayeron entre 3 y 5.5%, más por el dato del empleo y los temores de una recesión. Las bolsas europeas cayeron en comparsa, los índices de la bolsa de Lima cayeron entre 1 y 3% también. Ya, y luego está el tercer factor, las tecnológicas. En los últimos años, las acciones de las empresas tecnológicas han estado creciendo como la espuma en la bolsa gringa. Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, todos querían meter su plata en ellas bajo la promesa de que sus inversiones en proyectos de inteligencia artificial les generarían ganancias exorbitantes pronto. Pero la realidad, en medio de esta mini crisis que les he descrito ya, parece haber llegado como un mazo. ¿Cuál es esa realidad? Que los beneficios de la inteligencia artificial no se ven. Parece que falta más de lo que parecía. Una fuente de bolsera me dice que hace meses viene recomendando a sus clientes que ya no metan tanta plata en tecnológicas, porque el mercado está demasiado caliente. Es decir, que ha crecido mucho sin tanto arraigo en la realidad y que tarde o temprano tenía que corregirse. La convulsión de estos días parece haber desencadenado esa corrección. A eso súmenle que Warren Buffett, nonagenario gurú global de las inversiones, ha vendido en lo que va del año la mitad de sus inversiones en Apple, una de las acciones que más había crecido en la última década. Y como dice mi fuente, el Warren es el Warren, la mayoría le sigue. Así que ese es el cóctel que ha desatado el lunes negro que cerramos hoy. ¿Qué va a pasar ahora? La mayoría de analistas que citan los medios especializados, así como las fuentes que yo he consultado, coinciden en que los mercados globales han sobrereaccionado, que no es para tanto, que no va a ser tan grave, que la economía gringa es sólida y que la Fed se apurará en bajar su tasa para alejarla de la recesión. Así que lo más probable es que el efecto sea puntual, no duradero. No estamos en una crisis como la del 2008 y 2009 para nada. Pero ya, con esto cierro. Lo que todos se preguntan, ¿compro dólares? La respuesta rápida es que sí. Ante situaciones de riesgo, así sean sobredimensionadas, los inversionistas tienden a ir hacia el dólar como moneda de refugio, lo que sube su valor. Además, tienden a alejarse de mercados emergentes como el Perú, lo que golpeará el valor del sol. Así que sí, en principio tendría sentido que compren dólares, pero como ya les dije, no parece que vaya a haber una catástrofe duradera ni nada de eso. A lo mucho unos días, y eso. Con el nuevo escenario electoral de Estados Unidos, donde Trump ya no es seguro ganador porque su contendora Kamala Harris es mucho más ducha que Joe Biden, la subida del dólar ya no es una tendencia segura, como les había dicho hace unas semanas, cuando las condiciones eran otras. Anótenlo y seguimos avanzando. Vamos a un primer corte y volvemos con el nuevo presidente del Congreso y sus vínculos con los varones del oro en Madre de Dios, y la investigación que le ha abierto el Indecopi al banco de crédito por la caída de sus plataformas digitales. Volvemos. ¿Periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. El link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Ya sabes, yapea que en ningún otro lado te explican los temas económicos como aquí. Titulares. 1. El flamante presidente del Congreso, Eduardo Salguana, tiene nexos con el clan Vaca Casas, los conocidos como varones del oro de Madre de Dios. La investigación, que no sorprende pero sí impresiona,
impresiona es de Miguel Gutiérrez para El Comercio. Ya les he contado hace 10 días por qué está más que claro que Salguana representa a los mineros ilegales, tanto en su agenda legislativa como en su vida profesional. No vamos a repetir eso, pero ahora estamos hablando de palabras mayores. ¿Saben quiénes son los Vaca Casas? El clan familiar que desciende de la otrora famosa tía Goya, Gregoria Casas, y su esposo Cecilio Vaca. ¿Se acuerdan de ellos? Hace una década se hicieron conocidos como representantes insignes del boom del oro en la selva sur del Perú. Específicamente en Huepetue, un pueblito de la selva entre Madre de Dios y el Cusco, que ha sido destruido por la extracción aurífera. Yo he visitado Huepetue, he recorrido las calles de Nueva, he visto las casas construidas sobre montículos de relave minero, las camionetas corriendo sobre el río seco por el mercurio, los prostíbulos operando a vista del mundo. A mí no me la van a contar. Los Vaca Casas eran analfabetos y se hicieron millonarios sacando oro del río. Primero como chichiqueros, como todos, pero después con dragas, volquetes y retroexcavadoras. No son pequeños empresarios mineros, son varones del oro. La tía Goya y su esposo Cecilio ya fallecieron, pero toda su familia ha seguido en el negocio que les granjeó todas sus riquezas. Según El Comercio, miembros del clan familiar tienen investigaciones en Cusco por lavado de activos, daños ambientales y hasta una sentencia por trata de personas, que ya saben que es inherente a la minería ilegal e informal. Por eso impresiona que Salguana haya tenido y tenga tanta cercanía con ellos, aunque como ya les dije, no sorprende. Según El Comercio, la relación viene de hace más de 2 décadas. Cuando Salguana fue congresista en el 2001, recibió la visita de Cecilio Vaca, que entonces era alcalde de Huepetue, casi dueño, diría yo. Y el vínculo ha perdurado. En 2016, por ejemplo, Salguana acompañó a la tía Goya y a su esposo tras una reunión de trabajo que tuvieron con Pedro Pablo Kuczynski para ver el tema minero. En 2017, Salguana llevó a miembros del clan Vaca Casas a reunirse con el jefe de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Luego también los acompañó a Palacio. Y ya este 2022, aquí cito nomás, autorizó el ingreso de una de las hijas de los llamados varones del oro al Congreso. En fin, como les digo, no sorprende. Pero sepan que ese es el tipo que han elegido para poner al frente del Parlamento, que se lo han regalado a los mineros. Aló, Alejandro Cabero. 2. Para cerrar con Madre de Dios, una de ahora. Ayer, agentes de seguridad del Estado que resguardan al gobernador de esa región, Luis Otsuka, también muy cercano a los mineros, retuvieron al periodista local Paolo Peña. ¿Por qué? Porque había volado un dron sobre lo que se supone que va a ser el local de la Expo Amazónica 2024. Una conocida feria que reúne delegaciones de todas las regiones de la selva del Perú y algunas de países vecinos como Bolivia y Brasil. El caso es que hay todo un millonario plan de inversión para construir un campo ferial a 15 kilómetros de Puerto Maldonado, la capital regional, que albergará a la Expo Amazónica con más de 900 stands. Pero a 45 días del arranque de la feria, que es el 19 de septiembre, no hay nada. ¿No me creen? Miren estas imágenes que tomaron también con un dron los amigos de Radio Madre de Dios unos días antes. Ahí se puede ver que el campo ferial está todavía pura tierra, apenas hay algunos cimientos. Lo van a entregar así. El estado actual de las obras, que está a cargo del gobierno regional de Madre de Dios que dirige Otsuka, es lamentable. El retraso es evidente. Eso es lo que quería mostrar el tocayo periodista Paolo Peña con su dron, pero a él sí lo agarraron grabando. Según ha denunciado el Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS, los chalecos de Otsuka lo retuvieron 2 horas, pese a que nadie necesita permiso para grabar una obra pública. Este año se tenía presupuestados 9 millones de soles para esa obra. Al parecer, al gobernador le da vergüenza que filmen su incompetencia. 3. Indecopi le ha abierto una investigación preliminar al Banco de Crédito por la caída de Yape y sus demás plataformas digitales hace una semana. La investigación estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 3 y determinará si corresponde abrir algún proceso sancionador. Mientras, a la par, hoy el Banco de Crédito sacó un video en sus redes pidiendo, cito, 1000 disculpas a quienes se quedaron atorados en el menú de su chamba o sin poder pagar sus taxis. Por el mal rato, el Banco de los Romero ofreció 1 millón de promos de comida a 5 soles a través de Yape. Esa cifra es literal. Pero decenas de usuarios reportaron en redes que el app se había vuelto a caer al intentar usar esas promos. Una desgracia. Aquí solo una línea para recordar cómo el BCR tuvo que obligar a los Romero a aceptar que su billetera digital sea interoperable con Plin. Pero bueno, ya sabemos de los problemas que se derivan de que un banco tenga tanto poder en el mercado. La cosa es que Indecopi no se ha quedado solo en ese caso puntual y ha informado en un comunicado que ya sancionaron los fallos operativos que tuvo otro banco, Interbank, en 2023. ¿Se acuerdan cuando se borraron los saldos? Según la resolución de primera instancia, que es pública en la web de la institución, les pusieron una multa de casi 600.000 soles. Pero el banco del millonario Carlos Rodríguez Pastor
Pastor ha apelado y ahí está entrampada la cosa. Y sobre el mismo incidente en Interbank ocurrido pero en 2024, Indecopi informa que ese caso ya terminó de investigarse y está en proceso administrativo sancionador. Que acá los bancos tienen que acostumbrarse a pagar sus multas cuando se mandan cagadas, no me cansaré de decir. Y 4, en corto, otro trágico accidente de bus en la carretera central que ya parece más letal que el ébola. Un muerto, kilómetro 95, volvían de Tarma. El bus llevaba a los miembros de la orquesta La Gran Banda de Lima. Los vamos a seguir contando. Vamos a un último corte y volvemos con Venezuela, donde Brasil se ha hecho cargo de nuestra embajada. Estados Unidos, donde hay un empate en la carrera presidencial, y las Olimpiadas. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos por Yape, si es que no se vuelve a caer pronto, al QR que está en pantalla. Una cortita de Venezuela para cerrar hoy. En medio del caos, Brasil ha tomado custodia de la embajada peruana en Caracas y la representación de nuestros intereses en ese país. Ya había tomado la de Argentina. Milei y nuestro canciller González Olaechea, porque Dina ni para eso, sentaron dos de las posturas más fuertes contra el régimen de Maduro en la región. Los diplomáticos de Brasil no harán mucho porque los trámites consulares han quedado restringidos igual, pero al menos se logra que nuestra embajada no se cierre del todo. ¿Se acuerdan del número de detenciones que les di ayer? Eran 835. Bueno, ahora son 1010. De esas, 13 son periodistas, según el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Venezuela. Solo 7 han sido liberados, entre ellos están, por ejemplo, Erika Rincón y Miguel Pachado, que volaban un dron en la Plaza Bolívar, o Jesús Piñero, que hacía acto de presencia en un centro de votación en Caracas, o Josner Alvarado por grabar unas protestas en el estado de Barinas. A algunos les confiscaron sus equipos y en general a todos los acusaron de terrorismo, espionaje o conspiración. El equipo de corresponsales de El Pitazo, otro medio venezolano independiente que les recomiendo, ha informado que el régimen tiene desplegados agentes vestidos de civiles en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas, que hacen reglaje y monitoreo al flujo de periodistas, activistas y políticos. De hecho, Amnistía Internacional ha denunciado la desaparición de la trabajadora humanitaria Edny López, quien estuvo en Caracas para las elecciones y tenía un vuelo hacia Buenos Aires el domingo 4. Fue abordada en el aeropuerto por un problema con su pasaporte y hasta el momento se desconoce su paradero. María Corina Machado ha publicado una carta en X dirigida a las Fuerzas Armadas y policías diciéndoles que dejen la represión. Y ya salió la Fiscalía del régimen a acusarla de usurpación de funciones. De nuevo, el tiempo sigue pasando en contra de la esperanza de los venezolanos. Y retomando la cobertura sobre las elecciones en Estados Unidos, ya todos sabemos que Kamala Harris es la nueva candidata demócrata. Solo falta que la firmen en la convención del partido en Chicago la próxima semana. Lo que aún es incierto es cuándo serán los debates. Originalmente había 2 pactados en septiembre, pero Trump ya se bajó de uno y el otro aún está en duda. ¿Por qué? Se especula que su equipo no lo considera aún preparado para enfrentarse a la sorpresa que representa Harris. En las últimas encuestas de CBS, Morning Consult, Reuters, Ipsos, Economist, YouGov, entre otras, ya se pueden ver a Kamala sobre Trump por 1 o 2 puntos. En otros, como el New York Times, Wall Street Journal o Forbes, Trump sigue liderando por el mismo margen estrecho. Expertos denominan a esto un empate técnico. Este es un mejor resultado para los demócratas que los 6 puntos que le había sacado Trump a Biden después del debate y el atentado. El debate promete además porque se espera un ataque frontal de Kamala Harris contra Trump en temas de género y racismo. Trump ha dicho que nadie está investigando por qué Harris se identifica como una mujer hindú y negra a la vez. Para él solo puede ser una. Y para cerrar, en pleno 2024 continúa el debate sobre la participación de personas trans en el deporte. Pero a pesar de toda la bulla sobre este tema, no sé si tienen claro que en las Olimpiadas de París 2024 no existe ninguna persona trans compitiendo fuera del género que le asignaron al nacer. Por ejemplo, Nikki Hilza, un corredor, y Herji Basiadan, un boxeador, ambos identificados como transgénero, siguen compitiendo en la categoría mujer. Sobre esto, solo quiero que entiendan que el gran contraataque conservador a nivel global ha tomado como caballito de batalla la participación de las personas trans en competencias deportivas y les está funcionando.
mencionando, un tema que desata fuerte polémica, sí, pero del que se agarran para cuestionar todas las demás conquistas de la comunidad LGBT, por ejemplo. Si les interesa saber más de este tema, los leo en los comentarios y si me piden, ampliamos. Y la payasada de hoy es Nicolás Maduro cortando relaciones con WhatsApp. Escuchen. WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Bien me decían ayer que la diferencia entre Maduro y Chávez es que Chávez, más allá de si estaba equivocado o no, era un tipo inteligente y un gran político. Maduro es simplemente un imbécil con poder. Su capacidad intelectual es nula. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Mañana no salimos porque es feriado. Hasta el miércoles.